Ah, y ahora estoy hablando sin micrófono. Sí, Carla. Gracias. Ay. Entonces, ahora, bueno, antes de empezar la clase, les tengo que pasar lista. Entonces, el lápiz aquí. Aquí. Estamos en 21. ¿Cómo te llamas? A ver, ¿cómo te llamas? ¿Perdón? Krishna. Krishna. ¿Y el apellido? Ortega. Juliana. Juliana. Ramfiñani. Con G y U. ¿El apellido? Ramfiñani. T. R-A-N-F-I. N-S-I. N-A. N-A. N. N. C-O. N. C-O. C. Ya. Blanco. Ya. ¿Tú cómo te llamas? Romina Moya. Romina Moya. Moyi. Moya. Moya. Yo tengo problemas de audición, si se dan cuenta. ¿Cómo te llamas? Francesca Calderón. Francesca Calderón. Calderón. Leila Lazo. Leila Lazo. Lazo. José Carrasco. Antonia Trujillo. Trujillo, me dijiste. Sebastián Flores. Carla Conca Catri. Carla, ¿el apellido? C-A-T-R-I. C-A. Después de la A. I. A de la A. Sí. La T. T. R-I. Catri. Sí. Ya. Quiere Flores. Con H. Ya. Ahora sí. Ya. Lo que les tengo que explicar, porque pensé que ya tenían conocimiento de eso. Se cambió el horario del curso porque yo tengo tope de horario con otras clases. Y eso fue aceptado por la dirección de la escuela hace mucho tiempo atrás. Pero la coordinadora estuvo con licencia. Entonces, ella anotó los cambios, pero la persona que tomó las labores de ella no tomó en cuenta eso y por eso el horario que ustedes le dieron fue de las 11:30, creo, en adelante. ¿Ya? En la mañana hablé con el resto del curso y ellos me pidieron si podíamos hacer la cátedra primero y después el laboratorio. Yo les iba a pedir a ustedes hacer eso porque es lógico hacer el laboratorio primero y después la cátedra.
Entonces, desde el día de hoy no, porque algunos de ustedes venían en camino para acá y todo eso, entonces no tuvimos el taller hoy y vamos a tener solamente cátedra. Pero la próxima semana vamos a tener de 8:30 de la mañana a 11:30 cátedra, y de las 11:30 hasta las 2:20 los grupos de taller. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ya. Eso. Entonces, ahora vamos a iniciar un tema nuevo, que es equilibrio químico, equilibrio ácido-base y pH. Ustedes debieron haber visto esto en química, algo de esto. ¿Sí? ¿Qué vieron? De que las reacciones reversibles son las que los productos pueden dar reactantes y estos reactantes pueden volver sus productos. Entonces, que no sería como una reacción tan química como tal, ya que se pueden devolver a sus inicios. Ya. ¿Y vieron pH también? Sí. Malo eso, porque nosotros estamos utilizando una clase que para nosotros es muy importante para repetir temas cuando deberíamos haber partido con un tema nuevo. Pero bueno, no nos avisan. Ya. Cuando nosotros hablamos de equilibrio químico, estamos hablando de lo que está ocurriendo en aquellas reacciones que son reversibles. Y entonces, aquí nosotros tenemos representado una reacción que A más B va a formar C más D, y entonces la ecuación de equilibrio químico es la relación que hay entre los productos y los reactantes. Entonces, cuando nosotros hablamos de BD, estamos hablando de velocidad directa. Y cuando hablamos de BI, velocidad indirecta. La velocidad directa es la relación de los reactantes hacia los productos. Y la indirecta es que los productos forman los reactantes nuevamente. ¿Ya? Entonces, cuando la reacción es reversible y está en equilibrio, vamos a tener BD va a ser igual a BI. Y entonces la constante va a ser, ¿no?, la relación de producto con respecto a reactante, elevado, ¿no?, a la magnitud que está cada uno de los componentes. Entonces, aquí nosotros tenemos dos reactantes, que es hidrógeno y yodo, y entonces ellos van a dar como producto el yoduro este. Entonces, vemos que desgraciadamente aquí no salió la flecha, porque tiene que ser una flecha en dos sentidos. ¿Ya? Y nosotros vamos a ver el equilibrio químico. Se va a dar cuando hay una serie de variables del medio que están constantes, porque si no, no puede darse el equilibrio. Y entonces tenemos la temperatura, la concentración, la densidad, la presión. Si no, no ocurre eso. Entonces, aquí se ve cómo se llegó al equilibrio químico. ¿Qué es lo que pasa en la primera parte del gráfico? Vamos a ver que hay un compuesto, que es el yodo, y otro compuesto, que es el hidrógeno, y entonces ellos
se van a unir y van a llegar al equilibrio cuando vamos a tener los mismos niveles de hidrógeno y de yodo y del producto final. Entonces, aquí tenemos los valores de la constante de equilibrio, pueden ser menores que 1 o mayores que 1. ¿Ya? Entonces, depende cómo sea la constante de equilibrio, es cómo se está comportando el proceso. ¿Ya? Entonces, no tiene unidades de medida la constante de equilibrio. ¿Ya? Y las letras mayúsculas que tienen ustedes aquí representan la concentración de los productos. Y vamos a ver que la concentración de los reactantes vamos a tener A y B productos, y aquí tenemos la concentración de ellos, y la concentración de, esta es de los reactantes y esto de los productos. Y las letras minúsculas, el coeficiente estequiométrico de cada uno de ellos. Entonces, cuando K es menor que 1, la reacción se desplaza a los reactivos. Y cuando K es mayor que 1, se desplaza a los productos. ¿Qué pasa? Vuelvo a insistir, en la naturaleza no hay nada estático. Entonces, cuando nosotros hablamos de un equilibrio químico, estamos hablando del paso de reactante a producto y de producto a reactante, pero eso es continuo, ¿ya? Entonces, es un equilibrio dinámico, siempre. Entonces, bueno, aquí tenemos nuevamente la interpretación de la constante. Entonces, si la constante de equilibrio es mayor a 1, el equilibrio resultante, la mayoría de los reactivos se han convertido en producto. Es decir, que el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Si es menor de 1, el equilibrio resultante, la mayoría de los reactivos quedan sin reaccionar, formándose pequeñas cantidades de producto, es decir, que el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Y aquí tenemos ejemplos. Vamos a tener este compuesto que forma a este otro compuesto. Entonces vemos que 2C da origen a D. En este otro caso, C da origen a un medio de D. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo de la constante de equilibrio, vamos a ver que este va a variar de acuerdo a la posición de los reactantes y de los productos y el valor que corresponde a cada uno de ellos. Entonces, en este caso, tenemos un equilibrio menor que en este otro caso. Entonces, la constante de equilibrio va a depender del sentido en que esté escrita la reacción, ¿ya? Y entonces, aquí nosotros vemos A da origen a B, esta es su constante, y B da origen a A, esta es su constante. Y entonces, aquí vemos que este compuesto, la glucosa 6-fosfato, se va a transformar en fructosa 6-fosfato. Y la fructosa 6-fosfato se transforma en glucosa 6-fosfato. Recuerden ustedes que la glucosa y la fructosa son isómeros. ¿Qué es un isómero? Son moléculas que en su estructura, así, tienen la misma... Solamente creo que una cosa cambia. Si no me equivoco. ¿Tiene la misma qué?
Ya. Constanza nos dice, pero tenemos que poner apellido, ¿ya? Cambia solo su posición, pero ¿de qué? ¿La posición de quién? Cambia la posición de los elementos que tiene, pero contiene los mismos elementos. Ya. De los elementos. Más que elementos son los átomos, ¿cierto? ¿Ya? La posición de sus átomos va a ser diferente, pero tiene la misma cantidad. ¿Ya? Y entonces se organiza en el espacio de forma diferente y por lo tanto va a comportarse químicamente de forma diferente también. Ya. Entonces decíamos que el equilibrio químico es dinámico. Entonces vamos a ver que las reacciones no se detienen de reactivo a producto, de producto a reactivo continuamente. Y el equilibrio, en el equilibrio la velocidad de la reacción directa e inversa son iguales. Eso es importante, porque estamos en equilibrio, ¿sí? Y K no depende de la concentración de las moléculas que están participando. Y el equilibrio químico representa el balance entre la reacción directa e inversa. Y entonces aquí tenemos la reacción directa y la reacción inversa. Entonces cuando se mantiene en equilibrio, va a través del tiempo, la concentración va a mantenerse independiente del tiempo. No importa cuánto tiempo. Ya se llegó el momento en que A se transforma en B y B se transforma en A. ¿Ya? Y bueno, eso es lo que está representado ahí. Ahora, cuando nosotros hablamos de equilibrio químico, tenemos que referirnos al principio de Chatelier. Y entonces, ¿qué nos dice este principio? Hay un sistema en equilibrio, aquí, y hay modificaciones del equilibrio. Entonces, hay cambio en temperatura, concentración de reactivos y productos, presión por variación de volumen, etc. Entonces, esta nueva condición, ¿no?, va a llevar a un nuevo estado de equilibrio. Y entonces el principio dice, el sistema responde oponiéndose a la perturbación, cualquiera de estas que hemos mencionado, y alcanzando un nuevo punto de equilibrio. Y nuevamente se llega a un estado de equilibrio. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos como la descripción: si ocurre una perturbación externa a un sistema en equilibrio, el sistema se ajusta de tal manera que se cancela parcialmente dicha tensión, alcanzando una nueva posición de equilibrio. El término perturbación va a significar un cambio en los elementos que están participando: concentración, presión, volumen, temperatura. ¿Ya? Entonces, este principio se utiliza para poder medir cuáles son los efectos de este cambio. O sea, cuando cambiamos la temperatura, cuando cambiamos las concentraciones, cuando cambiamos la presión. Ya. Entonces, perturbación es el cambio. ¿Sí, Carla? Cuando nosotros hablamos de perturbación, es el cambio que se genera en estos parámetros. Sí. Entonces, vamos a ver qué pasa con el equilibrio cuando hay variaciones de estos parámetros. Cuando hay variación de la concentración. Cuando aumenta la concentración de las sustancias que deben interactuar, entonces hay variaciones, y cuando hay disminución de ella, también. Y entonces aquí tenemos el ejemplo de que se ha adicionado oxígeno. Tenemos nosotros
en el equilibrio inicial tenemos una concentración determinada de oxígeno y se adicionó más oxígeno. Aquí tenemos el óxido nítrico más el oxígeno. Y entonces se va a formar más óxido nítrico. Y depende de la cantidad de oxígeno que nosotros adicionemos, entonces es el momento en que se va a generar el equilibrio, porque se tiene que ir acoplando, ¿cierto?, los átomos para formar el producto. Entonces, si tenemos mucho más reactivos, ellos tienen que interactuar y tienen que ir buscando el reactivo complementario para formar el producto. Entonces, antes estaban en una dinámica y ahora está en otra dinámica, pero al final se va a llegar al equilibrio igual. Ya, la concentración que habíamos hablado. Entonces, si se incrementa uno de los reactivos, entonces se va a favorecer el sentido directo de la reacción, que es lo que acabamos de ver ahora, ¿cierto? Porque el reactivo tiene la potencialidad de formar producto. Si te vas, si se incrementa un producto, entonces el sistema lo consumirá parcialmente, ¿no?, favoreciendo el sentido inverso de la reacción. ¿Ya? Eso es como lógico, ¿sí? ¿Se entiende, cierto? Entonces, ¿qué ocurre con la presión y el volumen? ¿Cómo, en qué sentido lo elimina Christopher? Ah, ya, en ese sentido sí. Claro, nosotros tenemos mayor cantidad de una molécula X que tiene que interactuar. Entonces, el sistema hace que esa molécula sea consumida para que forme producto. O cuando, si tenemos más moléculas de producto, entonces ellos van, en la reacción inversa, van a ir a formar más reactante. ¿Sí? Ya. Entonces, si aumenta la presión, entonces aquí tenemos, por ejemplo, aquí hay un gas y se está presionando, se comprime este gas, ¿no? Entonces se aumenta la presión, entonces va a disminuir el volumen donde se encuentran los compuestos químicos, ¿sí? Entonces, si la presión del sistema gaseoso en equilibrio disminuye, el volumen aumenta. Y cuando ocurre eso, el sistema se desplaza hacia donde hay mayor número de partículas, ¿ya? Entonces, cuando están todas comprimidas, ellas van a tener la mayor oportunidad de poder interactuar. Cuando están más dispersas, tienen menos oportunidad de interactuar. Entonces, la disminución del volumen del sistema en equilibrio incrementa la presión interna. En consecuencia, la reacción buscará disminuirla, desplazándose hacia donde haya menor número de moles. Por lo tanto, se favorece el sentido directo de la reacción, hasta que se restablece el equilibrio. Los catalizadores. ¿Qué son los catalizadores? No sé si llamarlos compuestos, pero que básicamente hacen que no importa cuánto les eches, no va a cambiar si es de positivo, si es de base a ácido, no suelen cambiar mucho su pH. No.
¿Ya? Ya. Los catalizadores son las enzimas. ¿Qué hacen las enzimas? No las hormonas, no David. ¿Ya? Las enzimas. Las hormonas tienen otras funciones. Las enzimas son catalizadores biológicos. Entonces vamos a tener catalizadores que son algunos metales y tenemos catalizadores biológicos que son las enzimas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros ponemos en contacto estas reacciones químicas que están ocurriendo en presencia de un catalizador? ¿Qué es lo que va a hacer el catalizador? Como ustedes lo dicen, ¿cierto? Va a acelerar el proceso. Entonces el equilibrio se alcanza antes, pero no afecta al equilibrio, porque ellos no actúan químicamente. El catalizador actúa por presencia. ¿Ya? La temperatura. Entonces, de todos los valores, de todos los elementos que pudieran afectar al equilibrio, este es el que tiene más valor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el incremento de la temperatura? Va a favorecer que se consuma en exceso, ¿cierto?, calor en la reacción química. Y la disminución lo que va a hacer es favorecer el sentido que se regenere parte del calor eliminado. Entonces vamos a tener, cuando se eleva la temperatura, la reacción se trasladará hacia el lado que se absorbe calor. Entonces, normalmente esto ocurre en las reacciones endotérmicas. ¿Qué son las reacciones endotérmicas? Son aquellas que van a guardar energía en forma de calor. Muy bien. Y por otro lado, si la temperatura disminuye, la reacción se trasladará por el lado que desprenda calor, que son las exotérmicas. Entonces, ¿qué reacción endotérmica me pueden decir? Cuando uno transpira. Cuando el sudor, y está hablando de algo similar, Celina y tú. ¿Cómo es una reacción endotérmica? ¿Cuándo suda uno? Cuando tiene exceso de calor, y eso sería una exotérmica. ¿Ya? Cuando nosotros estamos en presencia de un calor superior al de nuestro medio interno, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con el sudor? Libera calor para que el cuerpo no esté como tan caliente. ¿Qué hace el sudor? ¿Por qué nosotros nos refrescamos con el sudor? Hidratar a la piel. ¿Cómo? Para hidratar a la piel. No te entiendo. Hidratar la piel. Equilibra la temperatura, regula la temperatura. ¿Ya de qué forma regula la temperatura el sudor? ¿De qué forma? ¿Qué es lo que ocurre? ¿De qué está conformado el sudor? Agua, solamente. Y otros compuestos, pero principalmente de agua. Entonces, liberamos agua. ¿Sí? Entonces, liberamos agua. ¿Y qué pasa con esa agua? Se absorbe. ¿Se absorbe?
Se evapora. ¿Y qué pasa? ¿Qué necesitamos para que se evapore el agua? Temperatura. ¿Ya? Y por eso es que nos refrescamos. Porque el agua está ocupando la temperatura extra que nosotros tenemos para pasar de estado líquido a estado gaseoso. ¿Ya? Cuando una persona tiene mucho calor y está sudando, nosotros la tocamos y está fría. Pero tiene un calor de los mil demonios, pero su piel está fría, porque está ocurriendo el proceso. ¿Ya? Entonces, ahí se está absorbiendo calor. ¿Sí? Ya. Aquí tenemos una situación. Cuando una persona viaja de un lugar de poca altitud a otro de mayor altitud, va a experimentar el mal de alturas que se llama, ¿ya? Y entonces dolor de cabeza, náusea, fatiga y otros síntomas. Eso se debe a la hipoxia. ¿Por qué cuando estamos en altitud hay hipoxia? Porque hay menor concentración de oxígeno. Ya, hay menor concentración de oxígeno. Mientras más nos alejamos del nivel del mar, hay menos concentración de oxígeno en la atmósfera. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo se va a desplazar el equilibrio si nosotros tenemos menor concentración de oxígeno. ¿Cómo se desplaza el equilibrio en las alturas? Hacia los reactivos, ¿Cómo? hacia los productos. Hacia los productos. ¿Sí? A ver. Aquí tenemos, ¿no? La constante de equilibrio, ¿sí? Y la hemoglobina está asociada al oxígeno. Entonces, los productos de eso es hemoglobina y oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener más hemoglobina libre, como dices, ¿ya? Y el oxígeno no va a ser suficiente para asociarse con la hemoglobina. ¿Mm? Bueno, entonces, para poder evitar una concentración de dióxido de carbono en nuestro cuerpo, porque nosotros sabemos que están balanceados el oxígeno y el dióxido de carbono, existen mecanismos homeostáticos en los pulmones y en los riñones. Y esto se hace porque los hidrogeniones se van a asociar con el bicarbonato, que es un ion, estos dos iones, y forman ácido carbónico. El ácido carbónico se va a transformar en agua y dióxido de carbono. ¿Dónde ocurre eso? Eso en los pulmones. Y entonces el dióxido de carbono sale de la sangre a los alvéolos pulmonares y se libera el dióxido de carbono. Cuando nosotros estudiamos los procesos de transporte de gases, vemos que el dióxido de carbono se va a transportar principalmente con como esta condición, formando el ácido carbónico. ¿Ya? En los riñones vamos a tener también enzimas que van a realizar este mismo proceso. Y entonces se elimina el dióxido de carbono.
y se utilizan los protones, porque cuando nosotros estamos en estado de hipoxia, ¿qué es lo que pasa? Nuestro cuerpo se acidifica, vamos a concentrar muchos hidrogenios, entonces hay que eliminar, y hay que eliminar el dióxido de carbono. Entonces, bueno, eso es con respecto al equilibrio. Ahora, el equilibrio químico, el equilibrio ácido-base. Entonces, vamos a definir una sustancia ácida aquella que puede ceder protones, y una base, aquella que acepta protones. Entonces, cuando nosotros tenemos como reactivos un ácido y una base, siempre que hay un ácido y va a reaccionar con otro compuesto, este compuesto tiene que actuar como base. Y entonces se va a formar como producto dos compuestos. Uno que va a ser la base y el ácido. Entonces, esta base y este ácido que se forma como producto de esta reacción, hablamos que son ácidos y bases conjugados, que provienen de los reactivos anteriores. Entonces, aquí tenemos el ácido. ¿Qué le va a pasar a este ácido en esta reacción? ¿Una base conjugada? ¿Por qué? Porque luego para, digamos... No para qué, porque pierde un protón. Muy bien. ¿Ya? Pierde un protón. Entonces, como pierde el protón, se transforma en base. ¿Y qué le pasa al agua que está actuando como base? Va a captar ese protón. Por lo tanto, se transforma en ácido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la constante de equilibrio en la transformación del agua en protón y el ion hidrogenión? Entonces vemos que los productos de la disociación del agua en sus iones, en relación a la molécula completa, su constante va a ser esta que tenemos aquí, pero esta nosotros podemos, ¿no?, llevarla a esta condición de que la constante del agua es igual al producto de los protones por los, de los protones con los hidroxilos. Entonces, cuando nosotros hablamos, Anfótera, sí, Constanza. Cuando nosotros hablamos de la constante producto iónico del agua, tenemos que tomar en cuenta de que esta agua está a 25 grados. Eso es muy importante, la temperatura que se encuentra, ¿ya? Y vamos a ver que la concentración de los diferentes iones va a ser la misma. En este caso es 1 por 10 elevado a la menos 7. Entonces, la constante de disociación del agua va a ser 1 por 10 elevado a la menos 7 por 1 por 10 elevado a menos 7. Esta es el protón y este es el hidroxilo. Por lo tanto, vamos a tener 1 por 10 elevado a la menos 14. ¿Eso les trae alguna señal cuando nosotros hablamos 1 por 10 elevado a la menos 14? El pH, ¿cierto? Ya, muy bien. Sí, muy bien. Entonces, aquí tenemos, de acuerdo a Bronsted, cuando nosotros tenemos una concentración menor de protones con respecto
No, siempre me confundo con estas cosas. Una concentración, sí, menor de protones con respecto a los hidroxilos es una solución básica. Si es al revés, es ácido. ¿No era una concentración de ácido con una de base? Así como la concentración de ácido menor a la base de la solución básica, ¿o no? La concentración de ácido menor a la base, ¿qué? Porque yo estoy segura que el símbolo H era para identificar como una base, ¿no? Sí. ¿Por qué ahora usted estaba diciendo otra cosa? No dijo base, dijo otra cosa. Ah, hidroxilo. Ah, ya. Es lo mismo. Ya. Es el ion hidroxilo. Ya. Y el protón representa el ácido. Ya. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí tenemos cuando hay una mayor concentración de protones, vamos a tener una solución ácida. Cuando ambas concentraciones son idénticas, es neutro. Entonces, el producto iónico del agua vale 10 a 1 por 10 elevado a menos 14. ¿Ya? Esto está indicando que el agua está disociada en pequeñas cantidades de sus elementos. Entonces, finalmente, si nosotros vemos, bueno, hacemos un estudio o acomodamos los valores que teníamos de la constante de disociación y le multiplicamos un logaritmo negativo, entonces finalmente vamos a llegar al concepto de pH. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice el pH? ¿Cómo se define pH? ¿Cómo se define el pH? ¿Ah? La concentración del ion hidrógeno. Pero así nomás, no. ¿Cómo? El pH es una escala para medir la Sí, acidez o el envase. a partir de la definición de pH se instaura la escala. Pero la escala, ¿qué está mostrando ahí? ¿Cómo? pH. Ya, ¿cómo, Diego? ¿Perdón? No te entiendo. Pero no importa. Eso es el logaritmo negativo de la concentración de protones. Ese es el pH. En base 10. ¿Ya? Entonces, la escala de pH va a ir, ¿cierto? De 1 a 14. ¿Sí? Bueno, valores inferiores a 1 también encontré. Es la acidencia. Logaritmo negativo. Muy bien, Diego. Sí. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Los diferentes elementos de la escala. Y todos aquellos elementos que son inferiores a un pH 7 son considerados ácidos y los que son superiores a pH 7 son considerados básicos. Y entonces, mientras más pequeño es el logaritmo, más ácido es, y mientras más... ¿Por qué? Porque estamos diciendo que los protones nos van a indicar acidez. ¿Y por qué hablamos de que mientras más pequeño es más ácido? Sí, pero ¿por qué si es más pequeño, Carla? Sí.
diciendo que mientras más pequeño el logaritmo, más ácido es. No, Christopher. Cuando es ácido tiene más protones. No. Cuando es ácido tiene más protones constantes. ¿Por qué? ¿Por cómo se distribuye? No. ¿Qué es lo que... Romino, ¿no? Romino, no, el estudio Romino. Krishna. ¿Qué es lo que dijo Krishna? La definición de pH. Un logaritmo Logaritmo Negativo. negativo. ¿Ya? Por eso, mientras más pequeño el logaritmo, está indicando que hay más protones. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, si queremos relacionar lo que hemos visto anteriormente, las constantes, nosotros podemos ver que el pH es el logaritmo negativo, ya vimos. El pK es el logaritmo negativo de la constante. Entonces, estos nos van a servir para que nosotros podamos definir cómo funcionan los diferentes compuestos. ¿Ya? Bueno, aquí hay ejemplos de diferentes compuestos y con relación a su pH. Entonces, vamos a ver que hay pocas cosas que son neutras. Vamos a encontrar que el pH de la sangre no es completamente neutro, es alrededor de 7,2. ¿Ya? Encontraremos zonas de nuestro cuerpo con un pH demasiado bajo, como es el estómago, ¿cierto? Cuando se está liberando el jugo gástrico. Y vamos a encontrar también zonas de nuestro cuerpo que son bastante básicas, que son sobre todo las zonas del intestino delgado, en las postrimerías, lo más al final. ¿Ya? Bueno, y aquí hay diferentes elementos que ustedes deben conocer de la vida diaria. Ya. Entonces, cuando nosotros relacionamos la actividad de las proteínas con relación al pH, ¿qué nos vamos a encontrar? Proteínas y pH. ¿Qué nos dice eso? Pensemos. Que cada proteína tiene distintos niveles de pH y dependiendo del nivel de pH va a depender su función. Sí, pero ¿qué pasa cuando colocamos jugo de limón a la leche? Se desnaturaliza. ¿Ya? Es lo mismo que cortar. Entonces, vamos a ver que las proteínas van a ser susceptibles a modificar sus estructuras y esa modificación puede ser parcial o total, porque depende del pH en que se encuentre la proteína. ¿Ya? Entonces, a veces hay una desnaturalización que es irreversible, otras veces reversible. ¿Ya? Entonces, a pesar de eso, sabemos que la mayoría de las enzimas, la mayoría digo, son proteínas, porque hay enzimas que son derivadas de los ARN.
las ribosinas. Entonces, ¿qué pasa con estas enzimas que trabajan en pHs que no son cercanos a lo que una proteína está estable? Por ejemplo, la pepsina. La pepsina trabaja en pH entre 1 y 2. Si nosotros colocamos una proteína a ese pH, se desnaturaliza. ¿Qué es lo que le pasará a esta proteína? Que no se desnaturaliza. ¿Qué tendrá que pasar para que ella no se desnaturalice? ¿Ustedes estudiaron proteínas en química? No. De hecho, en biología. No. Ya. ¿Qué particularidad tienen los aminoácidos? Aminoácidos. Estamos hablando de dos grupos funcionales, grupo amino y grupo ácido. ¿Se aceptan y liberan protones? ¿Perdón? ¿Aceptan y liberan protones? No tendré. ¿Aceptan y liberan protones? Ya. Entonces ellos actúan como suterión. ¿Ya? Un suterión es aquel compuesto químico que puede actuar como ácido o como base a la vez. ¿Ya? Igual que el agua, Sí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con aquellas proteínas que tienen que trabajar en un ambiente ácido? Ellas, por un lado, están formadas de aminoácidos, que tienen estas características. Y por otro lado, cuando nosotros estudiamos los aminoácidos, los 20 aminoácidos que nos conforman, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que unos aminoácidos son ácidos, otros son básicos, otros son neutros, ¿no? Entonces, estas proteínas tienen en la parte externa que va a estar en contacto con el medio ácido, tener determinados aminoácidos que no sean afectados por la condición del pH donde se encuentran, ¿ya? Y entonces vamos a encontrar enzimas que trabajan en niveles ácidos, vamos a encontrar enzimas que trabajan en niveles básicos y, bueno, la mayoría trabaja en niveles intermedios. ¿Sí? Entonces, ¿se adaptan? Y claro, tienen que estar adaptadas porque si no se desnaturalizarían. ¿Ya? Y cuando nosotros hablamos de las enzimas que degradan a las proteínas, vamos a ver que primero se liberan como pepsinógeno. Bueno, la pepsina, como simógeno, ¿ya? Que es una proenzima. Entonces, cuando está presente la proteína que se debe degradar, entonces se va a modificar para trabajar sobre esa proteína y después nuevamente deja de ser la proteína que era antes, porque si no degradaría las proteínas del órgano donde se encuentra. Ya no tendríamos estómago si liberáramos solo pepsina. Tenemos que liberar pepsinógeno. Y el ácido clorhídrico se tiene que liberar en el momento del alimento, porque si no también se dañaría el estómago. Bueno, dentro de los compuestos ácidos y básicos, vamos a ver ácidos y bases fuertes. Eso es muy importante, porque está indicando la característica química que tiene esa molécula que estamos estudiando. Entonces, el ácido clorhídrico, por ejemplo, se disuelve en agua y
se disuelve completamente, porque es un ácido fuerte, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un ácido fuerte, es un compuesto químico que tiene la facilidad de ceder los protones. Cuando tenemos una base fuerte, ¿qué va a hacer? Cuando libera, ¿cierto?, sus hidrogeniones. Ya, pero tiene que liberar los hidrogeniones, perdón, los hidroxilos. ¿Ya? Carla, ¿ya? Tiene que liberar los hidroxilos. ¿Ya? El agua es una base lo suficientemente fuerte como para aceptar protones de un ácido y una reacción que tiene lugar de forma completa. El agua tiene un efecto nivelador sobre los ácidos. Importante, cuando nosotros hablamos de un ácido débil o una base débil, no podemos confundirlo por la concentración en que se encuentra, ¿ya? Entonces, un ácido fuerte puede estar poco diluido, pero sigue siendo un ácido fuerte. ¿Mm? Ya. Y bueno, veíamos que cuando tenemos compuestos en que hay un ácido y una base, se van a formar, ¿no?, los pares conjugados. Entonces, el ácido va a formar base y la base va a formar ácido. Entonces, cuando ocurre este proceso, los ácidos y bases que se forman son más débiles que los elementos originales, ¿ya? Entonces, los reactantes van a tener ácidos y bases mucho más fuertes que los conjugados. Ya. Esto es, bueno, lo mismo. Al perder el protón, el ácido se convierte en una base conjugada. La base, al ganar el protón, se convierte en un ácido conjugado. Y entonces se forma el par conjugado. Aquí tenemos el ácido clorhídrico más agua, entonces se forma, este es el agua con un protón más y el cloro. Entonces vemos que el equilibrio se desplaza hacia la derecha, ¿no? Porque la base conjugada del ácido clorhídrico es una base débil, ¿ya? Y acá tenemos la otra situación en que el fluoruro de hidrógeno es un ácido débil en agua y no transfiere con facilidad el protón al agua. Entonces el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Ya. Esto es, bueno, hay una ley que está relacionada con estos equilibrios ácido-base, que es la ley de acción de masas, ¿no? Y entonces, de esa forma, nosotros podemos evaluar en forma cualitativa y cuantitativa lo que está ocurriendo en el proceso químico. Y aquí tenemos la fórmula que corresponde. Entonces, ¿qué dice la ley de acción de masa? La velocidad de una reacción química es proporcional al producto de las concentraciones molares de las sustancias reaccionantes, cada una elevada a una potencia igual al número de moléculas que aparecen en la ecuación de equilibrio. ¿Ya? Entonces, la velocidad, por supuesto, va a depender de las concentraciones de los elementos que están interactuando. Entonces, en base a esta ley, cuando reaccionan dos compuestos, A y B, tenemos esta ecuación
que indica el número de la forma en que está generándose el equilibrio. Y aquí tenemos un ejemplo. Un recipiente cerrado de 1 litro de capacidad, se encuentra una mezcla donde hay hidrógeno y dióxido de carbono. Entonces, al llegar al equilibrio, la concentración de la sustancia, ¿cuál es? Entonces, aquí tenemos la reacción y aquí están los valores de las concentraciones de los diferentes elementos que van a interactuar. Y utilizamos la fórmula que ya conocemos, ¿cierto?, de la constante, y la constante nos da un valor de 1,6. Las reacciones de neutralización es lo esperable, ¿cierto? ¿Qué ocurre cuando nosotros estamos neutralizando un compuesto? Si tiene muchos iones, muchos protones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay un compuesto que es muy ácido, tiene muchos protones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Usar una base? Usamos una base, ¿ya? Eso, muy bien, ¿ya? De esa forma se neutraliza. Catalina, ¿te quedó claro? Ya. Bueno, aquí tenemos ejemplo de neutralización. Ya, eso, las especies anfóteras ya dijimos cuáles eran. ¿Sí? Uy, son las 2. No me había dado cuenta, perdón. ¿Ya? Que vi que pasó el profesor por eso. Ya, entonces, vamos a quedar hasta aquí y no queda nada de la clase. Terminamos la clase que viene y recuerden que empezamos a las 8:30. ¿Sí? Había una mini lombriz peleando con una araña. No te entiendo. Había una pequeña lombriz peleando con una araña. Ah, ¿verdad?